Queremos darles las gracias por acompañarnos en esta importante charla sobre la protección de datos en salud. Hoy tenemos un tema sumamente importante y enriquecedor y desde la Federación de Organizaciones de Pacientes queremos llevar esta información a todas las personas que se pueda. Así que les invitamos para que compartan este link posteriormente, inclusive cuando ya la charla haya terminado. Tenemos el gran agrado hoy de tener a don Carlos Valerio, quien es un gran colaborador de las organizaciones de pacientes, un gran aliado, una persona, un gran profesional, pero que también con un gran sentido de humanidad para los pacientes. Así que me complace muchísimo poderlo presentar hoy. Mi nombre es Alexandra Núñez, soy la presidenta de la Federación de Organizaciones de Pacientes de Costa Rica. Y de mi parte y de parte de toda la junta directiva, estamos muy felices de poder ir avanzando en este programa de capacitaciones en derechos de los pacientes junto con la Defensoría de los Habitantes. Así que sin más preámbulos voy a presentarles a don Carlos Valerio. Él es funcionario de la Defensoría de los Habitantes desde el 1993. Es abogado con especialidad en salud pública, con grado académico obtenido en España en 1999, cuenta con un posgrado en bioética obtenido por Flaxo en el 2005. Realizó el curso Introducción a la Ética de la Investigación con Seres Humanos del Programa de Educación Permanente en Bioética de la Red Bioética de la UNESCO, y en el 2007 participó en un curso de entrenamiento sobre ética de la investigación, Collaborate Practice in Research Ethics, médico de Vanderbilt en Nashville, Tennessee, en Estados Unidos. También es miembro fundador y activo de la Comisión de Derecho del Colegio de Abogados y miembro del Consejo Internacional de Asociaciones de la IAPAC y presidente de la Asociación de Derecho Médico de Costa Rica y miembro fundador y activo de la Asociación Latinoamericana de Derecho Médico desde el año 2000. Así que tenemos una persona con una amplia experiencia. Como siempre les decimos, saquémosle todo el provecho que podamos a esta charla tan importante. Por favor, anoten sus preguntas para que al finalizar podamos tener una conversación bastante enriquecedora y podamos también compartir nuestras experiencias con don Carlos. Don Carlos, muchísimas gracias por tenernos siempre presentes y aceptar la invitación de compartirnos esta información tan importante. Alexandra, con muchísimo gusto, encantada la vida, en nombre de la Defensoría de los Habitantes, siempre contribuyendo en los procesos de promoción de derecho humano a la salud, a la orden. Muchas gracias, don Carlos. No sé si va a compartir. Voy a compartir pantalla. ¿Le parece si lo hago ya? Sí, sí, claro que sí. Ok. Ustedes me dicen si ven la pantalla completa. Vamos a ver. Sí la vemos perfectamente. ¿Se ve completa? Ok. Sí. Bueno, entonces vamos a empezar. Este es un tema, si se quiere, un tema importante dentro del grupo de los derechos de los pacientes que hemos hablado en sesiones pasadas y de los más, digámoslo, delicados, porque se trata pues de la vida privada, de la vida íntima de todos nosotros como individuos, como personas y como usuarios de servicios de salud, lo que se conoce como datos sensibles en salud. Entonces yo lo que voy a hacer con ustedes este ratito que vamos a conversar es explicarles algunas cuestiones jurídicas, digamos, cómo está regulado el tema en Costa Rica, en el ámbito sanitario, cuáles son las reglas del juego, del manejo de la información sensible, de conformidad con nuestra legislación, y digamos lo cuáles son algunas excepciones, digamos, algunas situaciones en las cuales tendremos que hacer alguna
un quiebre, llamémoslo de esa forma, en términos de que sí tener que compartir en algún momento información sensible, pero claro, con normas muy claras y con procedimientos específicos bastante establecidos. Lo primero que quiero empezar diciendo, como había dicho yo en lecciones anteriores, es que hay una diferencia importante, digámoslo, entre la intimidad, el derecho a la intimidad y el derecho a la confidencialidad. Nuestra constitución política establece en el artículo 40, perdón, en el artículo 24 que se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones. Es decir, es un derecho muy general, muy genérico que engloba, digámoslo, toda la esfera, digámoslo, de lo que las personas sienten, piensan, sus ideas, pero también su entorno. Habíamos hablado de que la intimidad tenía que ver con el entorno, el ambiente, en este caso, digamos, el ambiente hospitalario, que me asegure mi tranquilidad, confianza, digamos. Eso es un poco lo que el artículo 24 de la Constitución Política establece. Y eso establece, digamos, un derecho de no se atente, digamos, no se vaya a atentar o violentar de forma injustificada ese derecho. Por eso yo tengo la opción de evitar que cualquier persona invada mi esfera privada, mis datos privados. Ya yo me voy a referir con detalle a qué me refiero con eso. Es decir, nadie tiene por qué meterse con mi vida privada, ¿verdad? Yo no tengo por qué compartir información sensible con otras personas. Si ya yo lo quiero hacer es porque yo tomo esa decisión, pero a mí nadie me puede obligar a compartir ideas digamos, pensamientos que yo tengo, cuál es la religión que yo profeso, por qué partido político yo me siento identificado, si me gusta o no un candidato presidencial, etcétera. Ese tipo de cuestiones, digamos, del ámbito de los derechos civiles y políticos. Y mucho menos tener que estar compartiendo con quien no tengo que compartir información sensible, digamos, como mis cuentas bancarias, mi dinero, o digámoslo, situaciones de la familia o de los amigos, y mucho menos situaciones del ámbito hospitalario, enfermedades, diagnósticos y tratamientos. Es decir, yo tengo el derecho a que nadie conozca esos datos de mi intimidad. Sin embargo, existe una excepción muy importante que tiene que ver, como ya lo he dicho, salvo que yo, el titular, autorice que esa información sea compartida con otras personas mediante un consentimiento informado, mediante otro documento, yo autorice que esa información pueda ser revelada a otras personas. Y cuando hay un interés público, ¿verdad? Por ejemplo, la noticia que yo les voy a compartir en este momento. A nadie tendría que interesarle si ustedes o yo estamos enfermos, ¿verdad? Pero el día que el presidente de la República se enferme, eso es noticia, porque es una figura pública, es de interés público saber si el presidente está enfermo, si tiene COVID, que creo que este fue el caso, y entonces eso sí es noticia, es noticioso, ¿verdad? El día que nosotros salimos del país y vamos a un congreso para una reunión, nadie le interesa ni nadie tiene por qué saber. Pero el día que el presidente de la República, por la notoriedad de su cargo, salga del país, eso es noticia. Entonces, lo que quiero plantear aquí es que por la notoriedad del caso o por el interés público que pueda tener la información sensible, la legislación establece la posibilidad de que eso sea de conocimiento de las personas. Eso hace la diferencia, digámoslo, entre personas de la vida común y personas de la figura pública, sobre todo como una persona como el mandatario de la República. Desde el punto de vista del derecho civil, digámoslo así, pues estrictamente de una de las ramas del derecho, que es el derecho civil, desde hace muchos años se le conoce a este tema de la intimidad como los valores de la personalidad. Y la Sala Constitucional de Costa Rica los ha definido como uno de los derechos supremos del hombre que le garantizan el goce de los demás bienes personales de su vida. Y particularmente esa resolución de la Sala Constitucional dice que estamos hablando de los siguientes, de la imagen, de mi imagen externa, a través de una fotografía, a través de una pintura, pero también habla de mi voz,
La voz que tengo yo en este momento es un valor de la personalidad, es mi voz. Yo tengo una imagen externa, ¿ya? Tengo una voz y tengo un nombre, ¿verdad? Yo me llamo Carlos, Carlos Valerio. Y entonces eso desde el punto de vista civil se lo conoce como valores de la personalidad y esos valores de la personalidad están incluidos dentro del derecho a la intimidad. Es decir, nadie podría hacer uso indiscriminado de mi nombre, ¿verdad? O nadie podría atribuirse mi voz, o nadie podría atribuirse mi nombre, porque son parte de mi fuero interno, de mi intimidad, ¿verdad? Yo no puedo autorizar a nadie, digamos, a suplantar mi nombre para realizar un acto. Esos actos son personales. Pero yo sí podría, por ejemplo, en este momento, si yo les estoy autorizando de forma tácita, yo no he firmado ningún documento con la federación, yo, Carlos Valerio, pero les he autorizado de forma tácita para que hoy, en este preciso momento, ustedes estén utilizando mi imagen, mi voz y mi nombre para una actividad de capacitación. Yo, al aceptar esta charla, estoy autorizando que ustedes hayan difundido mi fotografía hace algunas semanas, que digan, licenciado Carlos Valerio, va a dar una charla hoy el día 6 de septiembre. Es decir, yo sí puedo autorizar, como lo dije anteriormente, que esos derechos de la personalidad que forman parte del ámbito de la intimidad sean compartidos por otras personas. Incluso yo puedo, ya para en el ámbito comercial, yo podría autorizar que esta charla u otras más, usando mi nombre, mi imagen y mi voz, se pueda lucrar con ella y pueda darse, digamos, cursos, y que parte de ese curso sea la charla que da el licenciado Valerio hoy. Entonces, yo autorizo a que esa actividad económica se pueda realizar. Eso se puede pactar, incluso yo lo he pactado con algunas personas que han impartido cursos de este tipo. Particularmente con el derecho de la imagen, lo que da referencia, digamos, la protección de este valor de la personalidad es a la imagen externa, digámoslo, a mi cuerpo externo, la parte física, la cara, el cuerpo, ¿no? E incluso desde el punto de vista médico, mis datos, como ustedes ven aquí, esta placa de rayos X es una fotografía mía por dentro, ¿verdad? Cómo soy yo por fuera y cómo soy yo por dentro. Son derecho de imagen, son datos sensibles que ya veremos adelante y que, digámoslo, en ningún momento daría derecho a ampliarlos indiscriminadamente fuera del ámbito hospitalario como dentro del ámbito o en el ámbito, digamos, social. Y eso me da a mí el derecho de poder controlar. Digamos, yo tendría el derecho, y ahorita empezamos a hablar de lo que se llama la autodeterminación informativa. Yo tengo el derecho de controlar. Yo digo, oiga un momentito, ¿usted qué va a hacer con mi foto? ¿verdad? Yo puedo autorizar subir mi foto al Facebook, ¿verdad? O al Instagram, o cualquier red social, ¿verdad? Yo puedo compartir fotos mías en redes sociales, pero las personas en esa red social no tendrían derecho a compartir esa foto mía si no es con mi autorización. ¿Por qué? Porque es un valor de la personalidad, es mi propiedad, y yo tengo derecho a oponerme a que esa información sensible, como es mi imagen, sea compartida por otras personas. Entonces, vean la importancia que tiene de la protección y de las opciones que yo tengo de poder oponerme a que esa información sea usada indiscriminadamente. Si yo subo una foto en Facebook, yo estoy autorizando dentro de mi red a que esa foto sea, yo lo estoy autorizando de forma tácita. Pero repito, estas personas, las terceras, no podrían autorizarla si no es con mi consentimiento. Lo que he dicho está regulado en el Código Civil costarricense cuando habla sobre la fotografía de la imagen. En el Código Civil nuestro, dice que la fotografía de la imagen de una persona no puede ser publicada, lo que he dicho, o reproducida, expuesta, ni vendida de forma alguna, si no es con el consentimiento, a menos que la reproducción, como he dicho minutos antes, esté justificada por la notoriedad de esa persona, por la función pública que desempeñe, o la necesidad de la justicia y la publicidad. Bueno, a veces lo vemos en algunos juicios, cuando se revela la información de las personas que se están juzgando, o cuando tal reproducción se relaciona con hechos, acontecimientos, ceremonias de interés público que tengan lugar en un lugar público. Vamos todos a la romería
y está Canal 6, y está Canal 7, y está tomando fotos, y yo entro de cuclillas, o entro hincado, a la basílica, y en ese momento están tomándome una imagen, digámoslo, yo estoy formando parte de una noticia de interés público, porque está ocurriendo algo relevante, importante en el ámbito nacional. Si de pronto hay una manifestación, una huelga, o si hay una manifestación política y aparecen ahí unas cámaras y unos fotógrafos y unos camarógrafos haciendo algún reportaje, yo estoy autorizando al estar ahí, porque es formando parte de un evento de interés público o una manifestación pública, a que esa imagen, ni modo que sea difundida. Las imágenes y las fotografías con roles de estereotipos que refuerzan actitudes discriminatorias a los sectores sociales no podrían ser publicadas, reproducidas, expuestas ni vendidas de forma alguna. Digámoslo, alguna imagen que reproduzca algún estereotipo en perjuicio de grupos vulnerables. El artículo 42 regula lo que les he planteado. Si la imagen o la fotografía de una persona se publica sin su consentimiento o no se encuentra dentro de algunos de los casos de excepción previstos en el artículo anterior, aquella persona puede solicitarle al juez una medida cautelar. Sí, ahorita vamos a hablar de ello, dónde y cómo. Sin recursos, suspender la publicación, la exposición, la venta, la fotografía de las imágenes, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva. Una medida, digamos, antes de que haya una sentencia, una medida cautelar es una medida para proteger un bien jurídico que si sigue tomándose esa decisión puede ponerme a mí un riesgo importante. Igual medida podrían solicitar a las personas directamente afectadas, sus representantes o grupos de intereses acreditados en el caso de imágenes o fotografías que estereotipan actitudes discriminantes. Me parece que este par de artículos son importantes que los tengamos muy presentes en caso de que tengamos una situación en la cual tengamos que acudir a defender nuestros derechos e intereses en esta materia. Ahora sí, datos sensibles, digamos, entonces, todo esto que hemos hablado, el derecho a la intimidad, el nombre, la imagen, mi voz, etcétera, digámoslo, hoy modernamente se le conoce como ley datos sensibles. ¿Por qué sensibles? Porque si hay una manipulación o hay un uso indebido de esos datos, me pueden causar un daño insensible a mi integridad, a mi dignidad, etc. Entonces, todos esos datos están protegidos según una ley que se llama Ley de Protección de Datos de la Persona al Tratamiento de esos datos, la Ley 8968. Y entonces esa ley dice que la información relativa al fuero interno de la persona, como por ejemplo los que revelen el origen racial, identifican a la persona como afrodescendiente, por ejemplo, o como indígena, las opiniones políticas, si yo soy partidario de uno u otro partido político, mis convicciones religiosas, si soy católico, cristiano o protestante o bautista, o espirituales, digamos, cuestiones espirituales que yo pueda creer, mi condición socioeconómica, la información biomédica, nuestros datos sensibles en materia sanitaria o genética, digamos, la información genética que yo tengo, mi vida en general, si estoy casado, soltero, divorciado, si vivo aquí o si vivo allá, mi orientación sexual, entre otros, todos juntos forman parte de ese fuero privado que engloba lo que se conoce como datos sensibles y que deben contar permanentemente con información en los términos que yo he dicho anteriormente. Sin mi autorización, nadie podría compartir todos estos datos, ni tampoco yo tengo la obligación de compartirlos en principio. El artículo 4 de esa ley dice o define la autodeterminación informativa y la define de la siguiente manera. Toda persona tiene derecho a la autodeterminación. Autodeterminación es que yo pueda dominar o controlar la información, la cual abarca el conjunto de principios y garantías relativas al legítimo tratamiento de sus datos personales reconocidos en esta sección de la ley. Se reconoce también como la autodeterminación informativa como un derecho fundamental, con el objeto de controlar el flujo de información que concierne a cada persona, derivada del derecho a la privacidad, evitando que se propicien acciones discriminatorias. Es decir, es una información de un fuero privado que su manipulación no puede ser tampoco usada para que se genere daños o discriminación contra la persona. Los datos sensibles en salud son los relativos a la salud física, a la salud mental de una persona. El padecimiento de
digamos, de VIH-Sida, es un tema muy importante y sensible. Incluso está un padecimiento por una enfermedad oncológica, cualquiera, es un dato sensible. Pero también de la salud mental, sobre todo salud mental, porque en salud mental, recordemos que todavía hay mucho estigma y mucha discriminación y mucho estereotipo alrededor de los problemas de la salud mental, a través de las enfermedades de la salud mental. Decir que tiene una paranoia, que es un trastorno bipolar, ese tipo de cuestiones generan siempre algún tipo de discriminación. Entonces, hay que proteger de manera importante esa información. Incluida la prestación de servicios de atención sanitaria que revela información sobre su estado de salud, el tratamiento que recibe o el pronóstico de la enfermedad. Por ejemplo, un dato sensible para una persona que vive con VIH es el tratamiento que toma. Si de pronto se le obliga a una persona que revele qué tratamiento toma en determinado entorno donde no hay que revelarlo, entonces la persona que no quisiera que se supiera que es una persona que vive con VIH o un seropositivo, de pronto si llega y dice que toma tratamiento antirretroviral, pues alguien con un poquito de información o conocimiento podría concluir, ¿verdad?, que es una persona que vive con VIH. O una persona que diga que recibe atención en en el programa o el Centro de Atención de Enfermedades de Transmisión Sexual de la clínica Moreno Cañas. Venga. Y entonces por ahí van a decir, vive con VIH o tiene alguna enfermedad de transmisión sexual, o es una persona que posiblemente sea trabajadora del sexo. Entonces, ese tipo de información en principio no habría que darle y forma parte del elenco de información sensible. Y también, como he dicho antes, los datos genéticos, ¿verdad? Digámoslo, si yo de repente he participado en un estudio clínico o se me ha hecho, digamos, algunos exámenes, que se ocurre muy poco frecuente en acá, pero en caso de que se hiciera, que yo soy portador de una determinada condición genética que puedo transferir a mi herencia, esa información es sensible, no habría que compartirla con nadie, nada más con el grupo de personas que le interesa que yo le tengo, ¿verdad? No con terceras personas. Los datos sensibles hay que tratar, cuando uno va excluyendo quiénes no y quiénes sí, ya lo veremos con más detalle, sobre todo cuando hablamos de secreto compartido, esa información es compartida, debe ser compartida con el equipo de salud. Y cuando hablemos de excluir, pues es muy fácil, digamos, el periodista del medio de prensa o una agencia, de repente en algún momento una agencia de seguros podría eventualmente tener acceso o restricciones a la información sensible. Vean qué interesante esto que les voy a contar. Yo les había dicho a ustedes que la voz, la imagen, son datos sensibles, son valores de la personalidad. Pues resulta que hay una resolución de la Procuraduría General de la República del 31 de marzo del 2020 que ha establecido que ustedes en la consulta, ustedes y yo, en consulta pública como privada, si de pronto ustedes quieren grabar con sus teléfonos un video o un audio de la atención sanitaria que están recibiendo, en la consulta que están recibiendo, lo pueden hacer, salvo que cuenten con la autorización y el visto bueno del médico, que tenga que constar en un documento. De otra forma no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque, como he dicho yo anteriormente, para usar medios tecnológicos, una fotografía, una cámara fotográfica o una cámara de video, en este caso un teléfono, yo estoy captando información sensible y la estoy llevando a mi teléfono. Y yo perdí, como persona que estoy siendo grabada, estoy perdiendo el control de esa información. Yo no sé usted qué va a hacer con esos datos. Yo no sé si usted, con quién los va a compartir. Entonces, el médico tiene el derecho de decir, oiga, un momentito, hagámoslo, yo no tengo ningún problema, pero firmemos un documento, que es un documento de consentimiento informado, donde ambas partes autorizan a que se comparta, a que se grabe esa información, y no importa, compártese, llévesela a usted, a la familia, compártala usted con los amigos, para que si hay una situación donde no se comprenda bien que de la enfermedad, del diagnóstico, el tratamiento que tengo que llevar, la familia o los amigos, escuchando al médico el audio o el video, tenga mayor claridad. O mire, vea, Doc, es que a veces yo, la enfermedad, pues que usted me está indicando en este momento, no tengo claro todas las cuestiones y a mí puede que se me olviden unas cosas. ¿Puedo grabar la consulta? Sí, cómo no, le va a decir el médico, y firmamos el documento y no pasa nada. Entonces, no pasa nada.
La segunda parte tiene que ver con la confidencialidad. La confidencialidad sí es ligeramente distinta a la intimidad, porque en la intimidad hablamos un poco como el entorno, mi ambiente, la confianza, ¿verdad? Pero la confidencialidad ya hace referencia, digámoslo, al secreto profesional que en el ámbito sanitario debe tener siempre presente el personal sanitario. ¿Verdad? Que no solo digo el médico, el personal sanitario. Igual la enfermera, el farmacéutico, el microbiólogo, no deberían compartir datos sensibles con otras personas que no tienen autorización para conocer esa información. Esto implica que toda persona funcionaria del sector salud que obtenga información de salud y la vida privada de las personas que atiende tiene el deber de garantizar esa información que no sea divulgada y le está prohibido utilizarla en su propio provecho. Para una charla de un congreso no se valdría usar la imagen de la persona si no ha contado con su autorización, por ejemplo. La confidencialidad es un requisito indispensable para hacer un servicio de salud amigable. O sea, si yo no le aseguro a un usuario y a sus familiares o sus compañeros que yo le voy a resguardar con sigilo la información, la consulta deja de ser segura y deja de ser amigable. Ya yo empiezo a tener dudas, ¿verdad? Y este doctor, ¿verdad? Qué susto yo contarle algunas cosas o ya yo no voy a estar como en tanta confianza. Recuerden que la relación con los médicos, sobre todo con los médicos, está fundada sobre una relación de confianza. Implica además que se respete el carácter confidencial de la historia clínica, que es el documento donde constan los datos en el expediente clínico, que puede ser, digámoslo, una versión digital, como es lo que tenemos hoy mayormente en el EDUS, o una versión, digamos, física, digamos, a través de un expediente. Y su importancia radica a esa persona, digamos, otorgarle un poder de control o disposición sobre sus datos, sobre su uso y sobre el destino que uso se va a dar sobre esa información con el propósito de impedir un tráfico ilícito y lesivo contra su dignidad y sus derechos. Entonces, eso es como lo que entendemos por la confidencialidad. ¿Y dónde está regulada, gente? Usted me dice, bueno, ¿dónde está regulado eso? Está regulado, como había dicho yo hace unos minutos, en la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, la ley 8968, que en el artículo 9, inciso D, define los datos sensibles y dice, los define de forma negativa y dice, ninguna persona estará obligada a suministrar datos sensibles. Lo acabo de decir desde el principio, yo no tengo por qué decirle a nadie, o de mi nombre, o compartir mi imagen, o decir que tengo una enfermedad, o tomo tal tratamiento. Se prohíbe el tratamiento de datos de carácter personal que revelen el origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, espirituales o filosóficas, así como los relativos a la salud, la vida, la orientación sexual, entre otros, como había dicho hace unos minutos. Yo no puedo andar diciendo que alguno de ustedes tiene una religión determinada, yo no puedo decir que alguno de ustedes profesa una idea partidaria determinada, yo no puedo revelar información sanitaria, clínica sobre ustedes, yo no tengo esa autorización. Esta prohibición no aplica, es decir, yo sí estaría en la obligación de suministrar datos y yo podría compartirlos con la excepción del inciso de atención. El tratamiento de los datos, cuando, digamos, el artículo dice, está prohibido, esta prohibición, la del inciso anterior, no aplica cuando el tratamiento de los datos resulte necesario para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de una asistencia sanitaria o tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios. Siempre que dicho tratamiento de datos sea realizado por un funcionario o una funcionaria del área de la salud, sujeto al secreto profesional o propio de su función, o por otra persona sujeta, asimismo a una obligación equivalente de secreto. Gentes, ¿qué es esto? Que yo no tengo que dar datos sensibles, es la regla. Y nadie puede revelar datos sensibles. Pero en el ambiente clínico, en el ambiente hospitalario, en el EVAES, en la clínica, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, esos sitios están diseñados y la única forma de prestar servicios de salud es que yo tenga que
proveer algunos datos para poder realizar acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento. Ya. ¿Cómo podría ser posible que se inicie un tratamiento antirretroviral si yo no autorizo que se realice una toma de muestra de sangre para hacer un examen serológico, para un diagnóstico por VIH? Es decir, yo tendría que revelar esa información. Y esa información sí se puede almacenar en un expediente, en una base de datos, siempre y cuando esa base de datos o ese expediente sea administrado por personas que estén obligadas a tutelarlos por secreto profesional, como los médicos, como las enfermeras, como los microbiólogos, psicólogos y psiquiatras. Pero dice la ley que también aquellos que no están sujetos por secreto profesional, pero que por eso lo opuesto ustedes lo ven como celestito, propio de su función, personas que en el ejercicio de su función no tengan más remedio que conocer de esos datos. Por ejemplo, la gente que trabaja en redes, la gente que trabaja en validación de derechos, la gente que administra los expedientes clínicos, tendrá necesariamente que en el ejercicio de su función tener que tener acceso a esa información. Ya lo vamos a ver con un poquitito más de detalle. El Código de Moral Médica del Colegio de Médicos establece en el artículo 58 lo que se entiende por este tema. Y dice, en la relación entre el médico y el paciente es condición indispensable asegurar la confidencialidad de toda información que surja en la atención profesional, siendo el médico responsable de su cautela. Este deber se extiende a todos aquellos documentos que se registren, datos clínicos, diagnósticos, terapéuticos y pronósticos. Es decir, durante todo el acto médico, en principio el médico estaría autorizado a resguardar con sigilo por la obligación de secreto profesional. Es decir, es una obligación deontológica establecida en el Código Moral Médica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. ¿Quiénes están involucrados? Lo acabo de decir hace un minutito, pues, conforme la ley. ¿Ya? Todo el personal sanitario, farmacéuticos, microbiólogos y enfermeras, pero también los administrativos, que en el ejercicio de su función, como ven ustedes en las imágenes, los que están en redes, los que administran servicios de salud, que no son clínicos, los que administran expedientes, todo este grupo de personas que con ocasión de su función están autorizados porque no hay remedio para poder tener acceso a esta información. A esto se le conoce como el secreto derivado, es decir, que con el ejercicio de función, indefectiblemente se deriva información a mí, que si no se deriva la gestión pública no puede ser posible. Es decir, sin el servicio de redes, validación de derechos, el servicio de salud no puede ser posible. Se le conoce como secreto derivado. El secreto compartido, entonces, es la información que comparte el equipo, y el secreto derivado es el que no son clínicos, pero que en el ejercicio de su función tienen acceso a esa información. Entonces, ven ustedes esa imagen de ese señor que está en el centro. Y ahí están 6 clínicos que puede haber una enfermera, puede haber un microbiólogo, un psiquiatra, un odontólogo, un médico. Y 2 médicos, digamos, un internista y un infectólogo o un neumólogo. Vuelvo al ejemplo del VIH. No es posible la atención de una persona seropositiva, como cualquier otro paciente, si no es atendido de forma interdisciplinaria, por un grupo de clínicos de forma interdisciplinaria. Trabajo social, psicología, medicina interna, nefrología, lo que ustedes quieran, nefrólogo. Porque de otra manera no es posible la atención. Imagínese usted un paciente seropositivo que no sea atendido por una enfermera o por un trabajador social o por un internista o un infectólogo. Hay que trabajar en equipo. Eso se le conoce como secreto compartido. El equipo comparte la información. Si yo soy una persona seropositiva, posiblemente ahí un ortopedista no tiene vela.
que tendría que ver el ortopedista. Bueno, entonces ellos no forman parte del secreto compartido. Si se está un servicio, la señora está siendo atendida en un servicio de ginecología, ¿qué interés podría tener el odontólogo? Me explico. También, dependiendo de la circunstancia de la atención del usuario o del paciente, así es la determinación de quién entra y quién sale. Es posible, bueno, que un grupo más ampliado pueda conocer el caso de la paciente que está siendo atendida por parte de un odontólogo si es referida al servicio de odontología. Entonces, el odontólogo está siendo invitado a que se comparta esa información y de otra manera no podría ser posible la información. Y luego, lo que acabo de explicar también, el secreto derivado, que es la obligación funcional, es decir, la gente de redes, la gente de expedientes clínicos, los que administran los archivos, que no hay manera, sí o sí, tendrán que tener conocimiento de la información sensible de un paciente. Pero gente, si hay más excepciones que están en otros sitios. Perdón, que me quiero volver un minutito aquí. El secreto compartido puede ser compartido también con funcionarios extra hospitalarios. Imagínense ustedes el mismo señor, caso cero positivo, el señor que tenemos en imagen, que además es un adulto mayor que está en una situación de abandono y hay que coordinar con CONAPAN. ¿Ya? Y además de coordinar con CONAPAN para buscarle un albergue, resulta que tiene una situación de adicción al consumo de drogas ilícitas. Habrá que coordinar con el IAFA, ¿verdad? Entonces ya tenemos dos instituciones extra hospitalarias que necesariamente tienen que conocer esa información sensible. Entonces, el secreto compartido se amplió de los clínicos a otros clínicos y otros administrativos allá en CONAPAN o en el IAFA que tendrán que conocer la atención, porque de otra manera no podrán asistir al señor. Una persona menor de edad, imaginémonos que no es el caso del señor, y tiene que referirse el caso al PANI. Entonces el Patronato Nacional de la Infancia tendrá que recibir esa información. De otra manera no puede ser posible. Me explico. Es posible que otras personas, terceros, conozcan. Ustedes en el voluntariado como organización también están autorizados en la medida en que están asistiendo a sus pacientes o sus usuarios de conocer esa información sensible, porque de otra forma no podrían hacer acciones de voluntariado, cooperación o de acompañamiento, desde el punto de vista social, médico, legal, de las personas que ustedes representan o apoyan en los hospitales. Y así los otros de las señoras, las monjitas que en los hospitales y otro tipo de personas que tengan que tener de alguna manera conocimiento para poder apoyar y asistir al paciente o al personal sanitario en la atención de las personas. Espero haberme explicado claramente. Y la otra excepción que me parece muy importante que comentemos esta noche es la que está establecida en la Ley General del VIH-Sida. Ya en la Ley General de Salud se establece que si de pronto a mí se me diagnostica una situación que podría poner en riesgo a terceras personas, oiga un momentito, ¿se vale entonces seguir protegiendo con sigilo el secreto médico, el secreto profesional, el secreto compartido? Puede que sea necesario compartir con terceras personas esa información porque esas terceras personas tienen derecho porque han estado expuestas a estas personas, a realizarse exámenes para saber si tienen la misma condición, en este caso de VIH u otra más, para ingresar y ser atendidos de forma oportuna, para una detección precoz o para recibir tratamiento de forma precoz. Veamos el caso del COVID. ¿Recuerdan ustedes que cuando se detectaba un caso índice, el primer caso, digamos, en una comunidad, en una escuela, en un lugar de trabajo, la primera pregunta que hacían era ¿cuáles fueron los contactos? ¿Eh? Los compañeros de trabajo, la gente con que ese día la persona almorzó, los familiares. Esos contactos entraban, ¿se acuerdan ustedes? También en un aislamiento. Y además había que hacer exámenes de laboratorio, había que emitir órdenes sanitarias y había que hacer eventualmente exámenes. Es decir, en algún momento ya la información no solo se comparte con el equipo clínico, con algunas instituciones, sino con terceras personas que son usuarios también, que son pacientes y que tienen que saber
porque de otra forma el derecho a la salud y a la vida de esa tercera persona se pone en riesgo. Es decir, lo que quiero plantear aquí es que los datos sensibles que hemos estado hablando tienen una excepción. Cuando la no revelación de esos datos ponen en riesgo la salud y la vida de terceras personas, la teoría de los derechos humanos establece que hay que priorizar la vida y la salud como un valor jurídico más importante que la confidencialidad. Si tuviéramos que hacer el ejercicio de priorizar los derechos humanos, ¿a cuál ubicamos arriba? La vida y la salud. Y después en otras gavetas, en otros, digamos, escalones hacia abajo, viene la vida privada, la confidencialidad, los datos sensibles, la información particular de cada uno de nosotros, que no es, que deja de ser importante cuando yo tengo que proteger un bien jurídico superior, la vida y la salud. Entonces, ahora sí, veamos el caso del VIH. La Ley General del VIH-Sida, igual que lo establece la Ley General de Salud de 1973, no se inventó nada. Lo que dice el artículo 23 es que hay que comunicar a las personas que han estado expuestas a el riesgo del VIH-Sida a que esas personas conozcan por su propia cuenta, por el paciente, o por acciones que hará el personal sanitario de la clínica o hospital para ubicar a esa persona. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil para nosotros llegar y contarle a la esposa, al esposo, la novia, quien fuera, que somos una persona que vive con VIH. Oiga, porque usted me había dicho, Carlos, que eso era, nadie tenía que por qué conocerlo. Pues hay que conocerlo, hay que revelarlo a terceras personas, porque esas terceras personas, por todos los contactos sexuales activos de conformidad con esta ley general del VIH, tendrían derecho a una detección precoz a través de examen de laboratorio e iniciar lo más pronto posible un tratamiento para evitar que esa persona no tenga el VIH y empiecen a tomar las precauciones del caso. Digo difícil porque, oiga, no es lo mismo llegar y decirle a un familiar, a un contacto sexual, que se me ha diagnosticado una hipertensión, una diabetes, ¿eh? A decirle, oiga, mire, tengo VIH, es decir, es una cuestión transitiva, ¿verdad? Es decir, afecta a terceras personas y yo tengo la obligación moral y ética de compartir esa información. La ley lo que establece es que la Caja del Seguro Social, como ven ustedes en subrayadito, deberá realizar todas las acciones posibles a fin de lograr que esos contactos sexuales sean notificados, tanto pasados como presentes. ¿Por qué pasados? Oiga, porque hay gente que ha tenido una vida sexual muy activa y entonces esos contactos, acuérdense que el VIH pudo haberse infectado hace 5, 10 años. ¿Eh? Esos contactos sexuales, a medida que sean ubicables, tendrían derecho a saber que esa persona está infectada por VIH. Sacamos un momento del campo del VIH. Si de pronto se hiciera un diagnóstico aquí de información genética de una señora que tiene una alta probabilidad de desarrollar cáncer de mama, bueno, hay varias opciones aquí, hasta la mastectomía total, eso es un poco cuestionado ciertamente, pero oiga, ¿qué pasó con la descendencia, con las hijas de esa señora? Tendrían derecho las hermanas, ¿no? Porque hay un factor genético en muchos tipos de cáncer, en este caso el cáncer de mama. Se aconseja, es éticamente correcto compartir esa información, porque entonces esas señoras o esas hijas o las hermanas de esa paciente podrían también portar la misma información genética que da cuenta de la probabilidad de desarrollo de esa enfermedad por cáncer de mama. Es pura prevención, es pura y dura prevención. ¿Que se hace sacrificando un derecho sensible? Sí, pero se hace para proteger la vida y la salud de terceras personas. Ya casi para ir terminando, gentes, voy a decir lo siguiente. Hoy está muy difundida la telemedicina y quizás fue con la pandemia en que esto adquirió mayor auge y mucho protagonismo. ¿Por qué? Porque nos atendían desde casa, había los EVAIS, llamaban a los pacientes, los crónicos, para no tener que ir, los adultos mayores tienen que ir al EVAIS o la clínica y así protegernos de la infección por COVID. Hoy por hoy también, para no trasladarse grandes distancias,
las personas privadas de libertad en los centros de detección, en los centros de atención institucional también. Es decir, todo lo que he dicho, gentes, aplica para la telemedicina. Y todavía con más razón, porque ustedes están allá, yo estoy aquí, y yo le estoy revelando información al médico, a la enfermera, ¿verdad? Y eso se está registrando en datos, en bases de datos digitales, la imagen, la voz, el nombre, todo lo que he dicho al principio. Por lo tanto, hay que proteger, hay que incrementar los niveles de protección, porque en materia de telemedicina, igual que ocurre con las redes sociales, de pronto yo pierdo el control de la información. Si a mí ese hospital, si a mí esa clínica o ese es público o privado no me garantiza que mis datos sensibles sobre la entrevista y los exámenes de laboratorio que se van a hacer no se van a proteger, tenemos un problema serio. Porque entonces se expone la vida privada de esos pacientes, de esos usuarios, si no hay garantías adecuadas. Entonces, por lo tanto, digámoslo, la telemedicina, donde que se comparten tantas imágenes y tantos datos, como ven ustedes aquí en pantalla, hay que reforzar de manera importante todo lo que he dicho anteriormente. Y hablemos un poquitito del EDUS y datos sensibles. Hoy la historia clínica, que comprende todos los documentos relativos a los procesos asistenciales de los pacientes, la identificación de la persona, los actos profesionales de esos médicos y los datos personales, todos forman parte hoy de ese expediente digital único en salud que es el EDUS. Y todo eso da derecho, por lo tanto, que todo usuario, paciente, digamos, le garantice que va a quedar debidamente custodiada esa información con un soporte técnico o por escrito de la forma más adecuada, que la información obtenida en todos esos procesos se va a respetar de forma adecuada. Y resulta evidente que la misma, o sea, esa información debe incorporar información que se considere trascendental para el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del paciente. Es decir, no se trata en el EDUS de recoger información que no sea útil. Si no es útil para la información del tratamiento que se va a dar, ¿qué importancia podría tener, digámoslo, que tuvo una situación que hoy no es relevante para la atención que se está dando en este momento? O expliquémoslo más bien al revés. Si se está dando una atención de una persona que tiene una crisis respiratoria por COVID, oiga, es importante saber si esa persona fumó en algún momento de su vida. Esa información es trascendental, absolutamente trascendental. Pero puede que no sea trascendental que se diga que es un paciente que en algún momento fue operado por piedras en vesícula. Puede que en ese momento no sea trascendental. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que de momento, para el acto médico que se está realizando en ese momento particular, el médico, la enfermera, el ATAP, que fuera en el primer nivel de atención, está obligado a recoger la información que sea importante, no la que sea relevante. Si en la evolución de la atención de la persona es necesario ir recabando más datos, pues se van registrando en el EDUS. Y en el EDUS, en estos aparatitos, todos los teléfonos tenemos, creo yo, para ahora sobre todo con la pandemia, casi que todos tuvimos que tener el EDUS registrado. En el EDUS se reconoce así el derecho de todos los usuarios a conocer que los datos se van a recoger de forma y registrar de forma correcta y adecuada. Tenemos el derecho de saber quién va a administrar esos datos, para qué se van a utilizar esos datos, y el derecho de acceso, es decir, que yo en cualquier momento pueda pedir una copia de lo que está en el EDUS. Y la posibilidad, gente, esto es muy importante, de la rectificación. Cuando en el expediente haya algo que no esté bien, que no esté correcto, o sea, no sea exacto. Yo he tenido casos que he atendido en la Defensoría de gente que dicen que se ha registrado información que no es precisa. Por ejemplo, tuve el caso de una persona que se registró que decía que era fumadora, un fumador. Me dice, oiga, yo en la vida he fumado y está en el expediente que yo fumo. Hubo que hacer una rectificación de esa información porque esa información es mía y no es verdad lo que el EDUS está diciendo. Entonces es posible la rectificación o la corrección de esos datos. Y gente, eso opera para cualquier otra base de datos. Voy porque estamos trabajando y discutiendo y conversando sobre temas de salud, pues, el registro civil.
aparece un segundo nombre que no es mío, un apellido que no es, o los datos de identificación de mi hija no son los correctos, oiga, hay que corregir esos datos porque no son correctos. O que de pronto yo aparezca en un padrón electoral allá en Guapiles. Yo digo, oiga, ¿cómo yo aparezco en un padrón electoral en Guapiles? Si yo vivo en Ciudad Colombia. Es decir, cualquier base de datos es susceptible de poder corregir si los datos no son correctos o no son exactos. Es lo que acabo de decir. Los derechos de los pacientes en esta materia es derecho a protección, primeramente, a custodia, al sigilo de esa información, a la administración responsable, a que si va a ser compartida, sea compartida con el equipo y que sea justificadamente porque con el equipo o con otras personas en el ejercicio de su función. Tengo derecho a obtener esa información. Entonces, oye, yo quiero saber qué es lo que dice ahí, cuál es el diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico, qué va a pasar, qué dijo el examen, qué dicen las placas, etc. Puedo llevármelas, obtener fotocopias también de esa documentación. Y tengo el derecho a corregir o a que se rectifique la supresión, digamos, datos que no son correctos. Lo que no se vale, que lo estoy indicando ahí en pantalla, es que de pronto yo tengo un expediente a la carta. Oiga, yo quiero que en mi expediente médico no salga que tengo un problema de adicción al alcohol. Oiga, digámoslo, eso es forma parte de su historia clínica. Oiga, yo no quiero que aparezca que tuve un internamiento en un hospital psiquiátrico. Alto ahí. Eso forma parte de su historia clínica y eventualmente en algún momento esa información puede ser muy útil para un diagnóstico correcto de la atención suya. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si a una persona o si a una señora de pronto se le diagnostica un cáncer de cervix, en principio habría que informar, el grupo de oncólogos va a informar a la señora de que se ha diagnosticado un cáncer de cervix. Pero si los oncólogos son responsables y en el EDO se encuentran que la señora tiene internamientos psiquiátricos porque ha tenido ideación suicida o ha tenido ya algunas tentativas de suicidio, por privilegio médico, que así se conoce en derecho sanitario, ellos dicen, ojo ahí un momentito, es posible que si le decimos que tiene cáncer, la señora tome una mala decisión. ¿Verdad? Es posible, porque tengo esa información en el EDOS. Si se hubiera suprimido la información de los internamientos psiquiátricos, el personal de oncología no tendría noticia de esa información. ¿Me explico? Esa información es útil para tener una visión, siempre y cuando además sea cierta, tenga una visión integral del paciente. Ya para ir terminando, ustedes me dirán, oiga, ¿y dónde reclamo yo todos esos derechos? Pues ahí hay 3 instancias que sin costo alguno, ¿verdad? La PROJAF, que es la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes que está en el Ministerio de Justicia, de la instancia nacional que se encarga de la protección de los datos sensibles de todos y cada uno de nosotros. Entonces, por ejemplo, si ustedes lo llaman al teléfono, que es tan frecuente, oiga, mire que estoy de una empresa que está de crédito y usted se ha ganado ahora la opción de que le vamos a recurrir, oye, ¿dónde consiguió usted mi número de teléfono? Ah, eso es un número de teléfono de una base de datos. Hágame el favor y saque mi nombre y mi número de teléfono porque son datos personales, datos sensibles, son datos de los valores de la personalidad, de mi número de teléfono y de mi nombre. Saque usted mi nombre de la base de datos. Si eso no ocurriera, porque a los 8 días me vuelven a llamar, mire señor, ¿cómo le va? Como suele pasar, ¿verdad? Yo creo que tal vez les ha pasado a ustedes. Le estamos ofreciendo un crédito y usted es candidato. Otra vez usted, ya yo le había dicho que sacara mi nombre. Eso es además de acoso, ¿verdad? Yo tengo la opción de ir a la PROJAF a decir, en esta compañía hay una base de datos donde está mi nombre, he pedido que saquen el nombre y no lo han hecho. ¿Ok? O en la PROJAF yo también puedo pedir que se rectifique un dato, un registro que no es correcto, como los que les acabo de comentar en la Caja Costarricense de Seguro Social. Por supuesto, la institución para la cual yo laboro, que es la Defensoría de los Habitantes, donde también es una instancia que podríamos, si tenemos la competencia de solicitarle a los hospitales, que se resguarde, se custodie la información o no se revele innecesariamente la información de una persona que vive con VIH, volviendo al mismo ejemplo, porque esa información podría poner en riesgo la salud de la persona, de salud o la vida de esa persona. Y la Sala Constitucional también es la tercera instancia con lo que se conoce como el habeas data.
El habeas data también es un reclamo que yo hago a la sala, donde yo planteo que hay una instancia pública, puede ser privada también, que está haciendo un manejo inadecuado de mis datos personales, mi nombre, mi imagen, etcétera, y que esa información me está produciendo a mí un daño. Está revelando información insensible, me está produciendo un daño, y esa información me está ocasionando una discriminación en el ámbito laboral. O esa información está produciendo una discriminación a mis hijos, ¿ya? Yo supe del caso hace muchos años de unas niñas que fueron expulsadas de una escuela de monjitas además, hace muchos años, porque los papás eran seropositivos, ¿verdad? Personas viviendo con VIH. Afortunadamente las niñas no, pero hubo un efecto rebote. Se discriminó a las niñas por una persona, por unos padres que vivían con VIH. De estas tres instancias, uno podría valorar cuál es sí, cuál no, dependiendo de algunas cuestiones. Pero sí le podría decir que la PROJAP es la instancia porque la sala y la defensoría vende todo. Vende todo, habeas corpus, recursos de amparo, toda materia de educación, transporte público, y la defensoría también, pero la PROJAP se dedica solamente a eso. Y tiene una página web, no tengo aquí la dirección, pero ustedes la pueden consultar, en donde pueden presentar un reclamo. Yo conozco ya de un caso de un habitante que ya presentó un reclamo que está en proceso. Entonces, digamos que de esta forma yo espero haberlos llevado un poco sobre las cuestiones jurídicas, las reglas del juego y las excepciones de cómo se maneja la información sensible en el ámbito sanitario y cuáles serían las instancias a las cuales podemos acudir para hacer valer los derechos en caso de algún incumplimiento de todo lo que he dicho esta noche. Sin más, vuelvo a dar un enorme agradecimiento en nombre de la Defensoría y quedo a sus órdenes con muchísimo gusto para aclarar, responder preguntas o escuchar algún comentario. Muchísimas gracias, don Carlos. De verdad que este es un tema que así como usted lo cuenta, tiene muchísima historia, pero que realmente no hemos sido educados sobre esta información tan importante, sobre los datos sensibles en salud. Definitivamente esta información, al llegarnos de una persona tan sensible como usted y tan profesional, por eso, pues eso nos es fácil entenderlo, ¿verdad? A todos y todas. Así que muchísimas gracias, don Carlos. Vamos a pasar ahora a la parte de las preguntas. Por aquí tenemos a Cris Ulloa, que no sé si quizás querrá hacer la pregunta de manera personal o la leemos, Cris, desde el chat. Si tenés acceso al micrófono, sería bonito también poder escuchar. Buenas tardes, sí, puedo hacerla de manera personal. Sí, la pregunta es si ustedes de alguna forma han trabajado en determinar la fiabilidad del EDUS. Ya después de que hice la pregunta, oí que se podía arreglar información, etcétera. Entonces, parte de eso, porque solicitaba si han determinado que sea segura en el sentido de la información que se tiene, pero digamos cuando no hay seguridad es que precisamente hay pacientes que han llegado a consultar, está el resultado de la mamografía, pero el resultado de la mamografía está con otro nombre y entonces está en el expediente de otra persona y entonces hay que rastrearlo, etcétera. Entonces sí, pero ya después usted eso lo mencionó, el derecho a que le arreglen a uno esa información. Pero la pregunta concreta es si se ha determinado esa fiabilidad del EDUS desde la Defensoría. Esa es básicamente, esa es una, y muchísimas gracias por eso del PROAP, porque después lo puse, porque no conocía específicamente la función y yo creo que eso es muy importante para nosotros como ONGs. Gracias, don Carlos. Gracias a usted por la pregunta, doña Cristina.
La respuesta se la voy a dar de la siguiente manera. La Defensoría no ha hasta el momento emitido un criterio sobre la fiabilidad del EDUS, porque no hemos tenido, digamos, la opción de hacer ese análisis. Sin embargo, le voy a decir que por la práctica y los casos que he conocido, viera lo difícil y todos los eslabones que tienen que pasar para hacer una modificación de algo que ya está ahí. Es decir, la rectificación de aquel señor que no fumaba y que aparecía fumando en el EDUS, viera lo que costó. Porque son tantos los eslabones que hay que pasar uno tras otro, y si uno no lo cumple, no se puede hacer el otro, que se torna muy difícil que alguien altere datos. Es verdaderamente complicado. Eso es bueno y es malo, porque cuando hay que rectificar, viera lo que cuesta. Pero es bueno, porque imagínense si fuera muy fácil manipular la información de EDUS, ¿verdad? Habría como algunas dificultades. Sí, he de decir también que no todos los clínicos tienen acceso a todo el EDUS. A veces tienen el acceso por fracciones, por partes, ¿verdad? Y a veces un jefe de servicio o un director de hospital no tiene las atribuciones que tienen otros funcionarios. Es decir, que no es que es una carta abierta para todo el mundo, no es que la funcionaria de registros o de redes tiene acceso a datos sensibles de los registros que está haciendo en este momento oncología. Tiene secciones o tiene capas dentro a través de las cuales la persona no puede ingresar. En cualquier caso, digamos, es un sistema que hasta la fecha, digámoslo con franqueza, yo no he conocido gente que diga que ha habido una mala gestión de EDUS de forma tal que no se considere como fiable. Más bien yo creo que es extremadamente fiable y incluso hasta, ¿qué le puedo decir? Riguroso en la parte procedimental del resguardo de la información que ahí se hace constar. Gracias por su pregunta, doña Cristina. Perdón, don Carlos, con base en eso, digamos que usted estaba diciendo de los cambios que hay en el EDUS o que se pueden hacer, ¿verdad? Ante un error, ¿cómo inicia uno ese proceso? ¿Verdad? ¿Cómo recomienda uno que inicie ese proceso? ¿Dónde? ¿Verdad? Porque obviamente que tiene uno que recurrir al hospital específico, médicos específicos y de todo, pero si dice usted que es tan difícil, ¿cómo puede uno recomendar a un paciente que llegue y le hace esa pregunta? Es que me acuerdo cuando trabajaba en navegación con pacientes con cáncer de mama, habían muchos errores que se iban, ¿cómo se dice? Que se iban dando y seguían, ¿verdad? Y eso, pues, con el tiempo se convierte en una bola de nieve, ¿verdad? Para un diagnóstico. Vea, es que la información, como el derecho humano a la información, estoy compartiéndoles con ustedes y lo pueden ver, a ver si lo ven, la página de internet de la agencia. Sí lo vemos, don Carlos. Ok, ahí está la dirección, prohaf.go.cr. Y ahí hay una opción donde uno puede acceder a solicitar, contáctenos. Y aquí hay mucha información. Participación ciudadana, datos abiertos, trámites, procedimientos de protección de datos, contáctenos. Creo que esta era la opción para presentar un reclamo. Aquí está, si requiere información o tiene una consulta específica, ponemos a su disposición los siguientes datos de contacto: teléfono, fax, correo electrónico y la dirección. Están en San Pedro de Montes de Oca y el horario es de 8 a 3. La segunda parte de la pregunta, doña Cristina, es que el hecho de que sea difícil la alteración de documentos es una garantía. Es una garantía.
porque si fuera muy fácil, sería bastante inseguro, ¿verdad? Entonces, si yo quiero corregir un dato, es muy simple. Vamos a ver, vuelvo al caso del señor que no fumaba, pero que apareció fumando. Le pedimos que fuera donde un notario público y se emitiera una fe notarial, notarial, que diera cuenta de que él efectivamente no fumaba, ¿no? Pero si de pronto, vamos a ver, me voy a usar yo de ejemplo, vamos a ver, afortunadamente yo no soy una persona que vive con VIH, y de pronto yo en el dedo se digo, madre mía, vivo que dice que tengo VIH, ¿verdad? Y yo puedo acudir, bueno, vamos a ver, yo antes de ir a la PROJAF, yo me voy al hospital y me voy a la dirección médica, ¿ya? Y presento un reclamo, que mire, señores, Hospital San Juan de Dios, ustedes están diciendo en el E2 mío que yo soy una persona que vive con VIH, eso no es verdad. Yo no tengo ningún diagnóstico, porque yo tendría que, yo no tengo cómo acreditar que no tengo VIH, ¿verdad? La carga de la prueba le toca a ustedes, señores Caja Costarricense de Seguro Social, demuestren que yo tengo VIH. ¿Me explico? Entonces, no es que yo tengo que armarme, yo puedo buscar una acta notarial y decir, no fumo. Pero si de pronto aparece un diagnóstico, la carga de la prueba le toca a la administración y demuestre usted que no, eso efectivamente era un error. Como los otros ejemplos, los otros casos de ejemplos que usé. Okay, ¿dónde dice, por qué dice que yo mi padrón electoral es en Guapiles? Si yo vivo en Ciudad Colón. Miren, y yo puedo mostrar, digamos, alguna documentación. Habrá algunos casos en que yo pueda mostrarlo y en otros casos no. Vamos a ver. Cuando yo les he dicho que de la PROJAF, la Defensoría, la Sala Constitucional, acordémonos de las elecciones pasadas, términos de elección. Yo primero agoto los recursos internos y me voy a la dirección del hospital. Si a mí el hospital me dice, oiga, yo no le voy a modificar esos datos, entonces ya sacamos la bola a la cancha. Y me voy a la Defensoría, me voy a PROJAF primero, me voy a la Defensoría o me voy a la Sala Constitucional. Dependiendo, digamos, de las circunstancias del caso, puedo cubrir a uno u otro. Yo le apostaría a empezar por la PROJAF por ser el órgano específico que tiene que corregir y hacer la investigación del caso. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias, don Carlos. Tenemos otra pregunta de Javier León. No sé si Javier quiere también hacerlo a viva voz o se lo leemos, Javier. Sí, lo hago así, a la voz. Perfecto, gracias. Muchísimas gracias por la charla. Me ha ilustrado bastante y quería ver si un paciente autoriza el manejo de la información clínica por parte de una empresa privada para un servicio de prevención de salud, el E2 permitirá el acceso por medio de un API o otro método específico o cómo se plantea ahí, ya que el paciente es el dueño de su información. A ver, don Javier, a ver si lo entendí bien. Una persona autoriza la información suya clínica en el ámbito privado, en una clínica Digamos, privada. un ejemplo, tengo un paciente de la caja y Sí, yo le hago monitoreo farmacológico para ver si los medicamentos están haciéndole bien y así optimizarle su farmacoterapia. Él me muy bien. contrata a mí como empresa privada. Yo Ok, puedo, y él me dice, claro, usted acceda a mis datos clínicos de la caja, que usted ocupa, los datos históricos y todo eso, para poder prevenir cositas al futuro de mi salud y ver interacciones medicamentosas, patológicas y todo lo demás. Entonces, ahí yo como empresa privada, ¿cómo me puedo acercar a esa información siendo el paciente dueño y de esta información, ¿verdad? ok, don Porque Javier. está alojada en la caja. Ujú. Ajá, don Javier, el caso que usted me plantea, ¿esta persona es funcionario público o funcionario particular, No, privado? es paciente, como paciente común, corriente, un usuario que usa sí, la caja como tal y Ok, vea, quiere... vamos a ver. Ujú. Sí, me parece muy buena la pregunta. Vamos por partes a ver si lo logro entender. Yo como paciente suyo, yo tengo acceso a mi E2 por el teléfono Ajá, o tengo acceso a todo mi expediente
y los dictámenes de laboratorio, los exámenes de control de lípidos y exámenes urológicos y de perfil hepático, lo que usted quiera. Yo los tengo físicamente. Yo soy el dueño, esa información es mía, ¿verdad? Porque es mi información. Yo se la puedo compartir a quien quiera, que es lo que había dicho. Se la puedo dar a usted, perfectamente, sin ningún problema. Y yo le autorizo a usted a que monitoree, que registre, que analice una base de datos, pues yo lo autorizo a usted, ¿verdad? No pasa nada. Lo que esa persona no puede hacer, vamos a ver, usted, digamos, en caso que fuera usted, es que usted tenga acceso al EDUS. Usted no tiene autorización para entrar al EDUS, porque usted no es un funcionario público del hospital o de la clínica, usted es un funcionario privado. Si ese no es el supuesto, si el supuesto es el primero, usted está totalmente autorizado para utilizar esa información, llevársela a su propia base de datos, ¿eh? Porque esa información sensible fue autorizada por el paciente. Yo lo que sí creo que hay que hacer aquí es firmar un consentimiento informado. ¿Eh? La empresa o digamos, o el sitio donde usted, digamos, desempeña esa función, deberían tener un instrumento que dé cuenta de que la persona autorizó el suministro de esa información, porque mire, eso es protección para ambas partes. El día de mañana eso va a decir en buena hora hay un soporte documental, porque el día de mañana, le voy a decir, a mí me pasó con un paciente seropositivo en la defensoría. Él me autorizó a mí, se presentó la denuncia y yo le di curso a la denuncia. Me dice, oiga, ¿por qué reveló mi nombre? Oiga, ¿cómo le doy curso a una denuncia si usted no me da su nombre? ¿Cómo le digo al Hospital San Juan de Dios que usted no está recibiendo tratamiento antirretroviral? No le puedo presentar una denuncia sin nombre, ¿eh? No tiene ningún sentido. Entonces yo dije, caramba, yo no puedo asumir cosas aquí. Entonces, mejor ahora, al presentar esta denuncia, yo autorizo al profesional que va a atender la demanda, la queja de la defensoría, a utilizar mi nombre y mi dato de identificación. Y ahora sí, yo le digo al San Juan de Dios, Perico Los Palotes, tiene una condición por VIH, dice que el tratamiento antirretroviral se le ha suspendido. Y con eso me protejo yo y también está asegurado el paciente de que hay un soporte documental. ¿Me expliqué, don Javier? Sí, A sí, su sí. pregunta. Okay. Sí, pero Okay. ¿puedo hacer una extensión de la pregunta? Adelante. Y digamos, en el caso, vamos, ya sabiendo que es porque los datos vienen de la caja, vamos, es bajo la estructura de la caja, entonces obviamente no podemos entrar, no hay acceso como tal, el paciente nos lo tiene que pasar de una manera manual, pero es en pro, vamos, es en pro de la salud pública comenzar a interrelacionar datos de público y privado. Y mi afán, por decirlo así, vamos, es comenzar a detectar señales para prevenir cosas de salud pública y temas con el paciente en sí que está cubriendo el servicio. Entonces yo me pregunto, ¿cómo sería esa cercanía y en esa utopía para que el EDUS o la caja tenga esa disponibilidad de decir, bueno, vamos a hablar con interoperabilidad, con el mismo estándar, empresa privada pública, pero con los pacientes que a usted le permitan el acceso? No sé si me voy a entender ahí. Perfectamente lo entiendo. Ujú. Mire, es una necesidad, es una Don necesidad. Carlos, perdón que me meta, ¿verdad? Pero Adelante. esto no sería desde el ente rector, que es el Ministerio de Salud, quien debería de dar las líneas para esa interoperabilidad que se necesita también de lo público a privado. ¿O cómo lo ve usted? Sin duda, sin duda, dos cosas. Es necesario la interoperabilidad. Incluso también el sector público, ¿verdad? El INSS y la caja no se comunican. Sí, son Entonces, el islas INSS tiene un informáticas. expediente y la caja tiene otro. Ahí, oiga, hay que comunicarse. Porque puede que algo inicie como un accidente laboral o accidente de tránsito y no se comunica luego cuando el paciente hay que referir a la caja, no se habla. Sobre todo en daños, en temas laborales, que en algún momento la caja tiene accidentes de tránsito, luego porque el seguro es bastante escaso. Pero también extra hospitalariamente, digámoslo, con sector privado. Ahí hay un estilo de encoge, pero hay proyectos en este momento, hay que hacerlo desde mi punto de vista debe ser por una ley, porque son datos sensibles. Esto es muy importante. Los datos sensibles no se pueden
regular por un simple decreto. Porque los datos sensibles, de todos los que hemos hablado esta noche, son un derecho tan importante que la Constitución Política de Costa Rica ha dicho que son reserva de ley. Ha habido algunas cuestiones ahí que ya se han salido por la manga, pero es reserva de ley. Y entonces debería generarse alguna ley de la interoperabilidad, me parece a mí. Ahora están intentando algunos convenios, Cajaín, ese tipo de cosas. Pero sí, creo yo que es por una ley y creo yo además, en mi opinión muy personal, y creo que es el órgano rector, que es el Ministerio de Salud, que debería dictar la política, ¿verdad? Que tiene que ver con la interoperabilidad de datos sensibles entre las instituciones públicas y privadas sobre datos de salud. Y luego la caja entrarle a regularle y generar, digamos, la normativa. Pero vendría en beneficio de todo el mundo, ¿verdad? Tratar de compartir la información entre todos los, como es un secreto compartido. Y digamos, el soporte digital debería ser compartido también. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Javier. Gracias, Javier, por tu excelente pregunta. Y vamos a pasar a María Elena, que está con la manita levantada. Sí, buenas tardes. Hola, Buenas tardes Nelita, ¿cómo está? a don Carlos. Bien, gracias a Dios. Para hacerle la siguiente pregunta a don Carlos, saber cómo si estamos bien ubicadas nosotras como grupo de lo que estamos haciendo. Resulta que ayer recibo precisamente una llamada de una farmacéutica que hace visita domiciliaria junto con paliativos. Ellos hacen una visita a un paciente, llegan y ven el caso muy difícil, la situación económica súper baja, ¿verdad? Resulta que el paciente es de 92 años con un cáncer terminal, con un hijo adulto que tiene esquizofrenia. Ella me dice que a ella lo que le asombra es que el trabajo social no está haciendo absolutamente nada por ellos. Entonces se dirige a nosotras para ver qué podemos hacer, ayudar a esta familia, a esas dos personas, porque solo ellos dos viven ahí. Pero el asunto es que ahora que están usted dando la charlita, entonces uno se pregunta hasta qué punto nosotras, desde luego que como voluntariado tenemos, pues sí, autorización, pero por ejemplo, el señor, en el caso del hijo, cuando se le dijo que, ¿por qué si es una persona esquizofrénica, que corre el riesgo también como paciente de sufrir algo, ¿verdad? Algún desequilibrio por parte del hijo hacia él? El señor dice que no, porque es el que no cuida, que más bien el señor cuida al hijo, a pesar de la edad y su enfermedad. Uno como voluntariado, como grupo, puede perfectamente llegar, aunque tendríamos que ir como que hicimos la visita sin que porque ella precisamente me dijo que eso sí, no dijera que era la farmacéutica, ¿verdad? Que hacen las visitas seguro. Yo siento que precisamente por cuidar esa parte de datos sensibles, ¿verdad? Del médico hacia el paciente, pero si suceden esas cosas, nosotros podemos perfectamente ir y tomar, a pesar de que el paciente, él no quiere que al hijo, por su enfermedad esquizofrénica, se lo lleven. Uno tendría que pasar por alto eso. ¿Cómo hacemos en ese caso? ¿Que se lo lleven para dónde? En este caso al psiquiátrico, porque es una persona esquizofrénica, pero el papá no quiere, porque es ellos se cuidan entre ellos. Ajá. Pero la situación, dicen que es terrible, que la forma en la que viven es una pobreza extrema. Sí. Trabajo social no está haciendo nada. Entonces la preocupación de ella, a pesar de que trabaja con la caja y todo, ver ese caso y que no se está haciendo nada, entonces recurrió a nosotras, ¿verdad? A ver qué podemos ayudar. Pero si el señor tampoco quiere que se lleven al hijo, pues desde luego que uno no va a poder hacer nada ahí. Pero ¿cómo ayudarlo? Ya entendí. Esto tiene dos partes. Tiene dos partes. La primera es sobre la información sensible del paciente psiquiátrico, paciente con enfermedad mental. La información, eso es un buen ejemplo de secreto compartido.
La información del paciente que ustedes están atendiendo, directamente, el adulto mayor, y de su hijo con enfermedad mental, es una información que el sistema compartió con ustedes porque el sistema les autorizó a ejercer voluntariado, en este caso en el ámbito domiciliario, y los pacientes también lo autorizaron. Entonces, esta información compartida, ustedes compartieron información con los clínicos, con el trabajo social, con las cuidados paliativos, porque así lo autorizaron los usuarios, al menos el señor, y porque era necesario. O sea, para poder hacer voluntariado, no hay manera de hacerla si no es compartiendo información. Entonces, yo, ¿qué hago? ¿Verdad? Entonces, me quedó manos arriba, no podía hacer nada. Entonces, el voluntariado entra dentro del concepto de secreto compartido. Entonces, está bien haber compartido información y tiene que ser así. Y no hay ninguna ilegalidad ni nada incorrecto. Eso pasa todos los días. El voluntariado comparte información. ¿Eh? Se le comparte información por parte de los clínicos y por parte de los mismos pacientes y familiares. ¿Ok? Okay. La segunda parte sí es diferente. La segunda parte no tiene que ver con la confidencialidad. La segunda parte tiene que ver con el internamiento de una persona en un centro hospitalario. Y ahí no puede ocurrir un internamiento en un centro hospitalario si no hay una recomendación de trabajo social, si no hay una recomendación de los clínicos, de psiquiatría, del primer nivel de atención o el nivel que lo estuviera atendiendo, y que existiera suficiente evidencia de que ese paciente requiere un internamiento. Y lo veo difícil porque ahora los entrenamientos son como muy difíciles. Podría ocurrir el internamiento si, digámoslo, hay una evidencia clínica de que está pasando por una fase aguda muy compleja que requiere tratamiento de unos 15 o 22 días en un Hospital Nacional de Salud Mental. Pero eso no lo pueden hacer ustedes, ni pueden hacer nada. Y yo no recomendaría que se metieran en esa parte porque eso sí no les toca a ustedes. Y luego lo otro, porque no tengo todo el cuadro fáctico. Bueno, vamos a ver, la otra posibilidad es por una orden judicial. Una orden judicial es que ese señor, ese paciente con problemas de salud mental esté agrediendo al viejito. Entonces estamos en un caso de violencia doméstica, que es enano de otro cuento. Entonces ahí sí la autoridad judicial va a pedirle la separación de los cuerpos y al señor posiblemente el internamiento Hospital Nacional de Salud Mental. Entonces hay dos formas de internamiento que quizás, llamémoslo por ahora forzados. El que el clínico, el psiquiatra dice hay que internarlo, y el otro es porque la autoridad judicial así lo determina. ¿Ok? Entonces yo en esa parte no creo que sea conveniente que ustedes se involucren porque podrían, digámoslo, como tal vez, digamos, ingresar en una parte que ya no le corresponde, que son autoridades sanitarias con criterio clínico. Ahora, porque no tengo todo el cuadro fáctico, con eso termino, el hecho de ser como extremadamente pobres, digamos, no significa que haya que salvo que uno le cause daño al otro, no habría por qué pensar en la separación, digamos, eso no me quedó bien claro. Digamos, la pobreza por sí sola no daría para que el viejito y el otro lo cuiden, salvo que digamos que el que tiene problemas de salud mental sí agreda al paciente. Ahí sí, digamos, podríamos pensar que, vamos a ver, lo que tal vez la trabajadora de la caja que dice que la caja no está haciendo nada es porque tampoco hay un trabajador social en cada momento y eso lo podemos entender. Lo que ustedes sí podrían hacer, ahí sí le voy entendiendo un poco, doña Aura, ¿verdad? María Elena. Doña María Elena, es Señor. que ustedes sí podrían tratar de llevar el mensaje a trabajo social. Ok. Ahí sí, le entiendo bien la pregunta en términos de información sensible. Dicen que ustedes miran con preocupación, ustedes por varias semanas han estado atendiendo por medio del voluntariado y miran con preocupación y creen que podría ser útil una visita a trabajo social para valorar el caso. Y ahí terminó la participación de ustedes. Perfecto. ¿Ok? Ahí sí. Está bien. Ok. De acuerdo, eso vamos a Mucho hacer. gusto, doña Entonces. María. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias, María Elena. Y tenemos también la mano levantada de Patri. Hola, Patri. Hola, buenas noches. Un gusto saludarlos a todos, en especial a don Carlos Valerio. Con mucho gusto. Hola. Eh, este, bueno,
Iba a hacer dos consultitas, pero ya las habían contestado. Sobre un paciente que me había consultado una vez que, bueno, él no tenía cáncer y al final en el EDUS le aparecía. Por lo menos le ayudé un poquito, le dije que tenía que ir directamente al hospital a investigar eso. Pero bueno, ya me di cuenta que hay otras entidades donde podemos ir. De verdad, muchas gracias. La charla excelentísima. Bueno, qué dicha. Tengo una preguntita. Los datos personales, ¿es lo mismo que los datos sensibles, don Carlos? Sí, sí. Los datos personales son sensibles por ser personales. Digamos, los datos sensibles es como la familia, ¿verdad? Que ubica, que dentro de los cuales están los datos personales, mi nombre, mi imagen, mi profesión, la religión que yo profeso, el partido político por el que voto, la enfermedad que tengo, mi cuenta bancaria, son datos personales. Para efectos prácticos son lo mismo. Sí, señora. Ay, Gracias. muchas gracias. Bueno, don Carlos, ya vamos finalizando. Yo tengo, bueno, un comentario y una consulta también. Como comentario, quería decirles a los pacientes que hoy nos acompañan y a los líderes que es importante recordar que en el EDUS, quien es dueño de la información es el paciente, ¿verdad? La caja custodia esos datos, ¿verdad? Pero quien es dueño de esa información somos nosotros. Por eso es importantísimo tener eso claro y por eso hoy esta charla es tan importante para nosotros. Y como consulta, don Carlos, quería hacerle con respecto a los datos de los niños, cuando son menores de edad, ¿esto se asevera un poco más o es igual que para todos? ¿Cómo se maneja esto de los datos sensibles en salud en niños o en menores de edad? Bueno, es que sí, gracias Alexa por la pregunta. En materia de menor de edad, esto se refuerza, ¿verdad? Veámoslo solamente cuando vemos noticias y están difundiendo algo que ocurrió en una escuela pública. Las caritas de los estudiantes nunca se ven, ¿verdad? Está establecido en la legislación la obligación de la protección de los datos de identificación personal de personas menores de edad. Eso es así. Y en el ámbito hospitalario, esto requiere un tratamiento, digamos, reforzado de protección de datos sensibles. Entonces, todo lo que se ha dicho acá tiene un refuerzo adicional si se trata de menores de edad, ¿sí? Sin duda alguna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la población menor de edad es una población vulnerable y muy sensible y muy altamente vulnerable. Por ende, la legislación así lo establece, el Código de la Niñez y Adolescencia. Y cuando se da esa violación a la privacidad de estos datos, tanto para adultos como para niños, ¿qué efecto puede tener en la persona? O sea, ¿la persona puede recibir algún tipo de compensación o cómo se maneja eso? ¿Eso es desde lo ético, lo moral? ¿Cómo funciona? Muy buena pregunta. Sí, muy buena pregunta. Tanto para menores de edad como para mayores de edad, cualquier tratamiento que afecte los datos sensibles de una persona o su autodeterminación, digamos, yo no pueda controlar lo que está en una base de datos, o se revela información sensible de mí, da lugar a reclamaciones. Si es una base de datos estatal, ¿verdad? Hay una posibilidad de hacer una reclamación a instancias administrativas y llevar incluso a un contencioso administrativo en caso de que no haya un acuerdo. Y la posibilidad de demostrarlo, hay que demostrar los daños, ¿verdad? Los daños que eso contrajo, digamos, lo que por la revelación de esa información, porque yo vivo con VIH, me despidieron. Y yo era un consultor internacional y nadie sabía y resulta que me despidieron y aquella empresa, que es una empresa que muy discriminatoria con este grupo de población, me despidió. Entonces yo por revelar esa información, yo puedo indemnizar por daño físico, digamos, por el daño que se me causa, porque quedé sin trabajo, y como por el daño moral también.
Vamos, Y material, porque estás y perdiendo tu material, salario. sin duda alguna. Igual con la empresa privada, si hay una empresa privada que de pronto está difundiendo que yo, digamos, tengo una condición de salud, oiga, un momentito, va la demanda contra la empresa privada, sin duda alguna, por delitos, digamos, digamos, el delito ahorita no lo tengo tan presente en el Código Penal, pero hay un capítulo en el Código Penal que hace referencia a la protección del valor, los valores morales, de identificación personal y el nombre y tal, y el que haga uso de esos datos incurre, digamos, en ese tipo de responsabilidad civil, daños y perjuicios, y penal, porque podría haber una responsabilidad penal, digamos, en términos, digamos, criminales. Perfecto, don Carlos. Muchísimas gracias. Mire, se nos fue 1:30 y todavía podríamos seguir aquí hablando y el tiempo se nos pasa volando, ¿verdad? Agradecerles a todos los que se conectaron. Esta charla tan importante va a quedar en nuestro muro en el Facebook, así que lo pueden compartir en cualquier momento que gusten con alguna persona que hoy no pudo hacerlo de manera en vivo. Y agradecerle a don Carlos, las palabras no nos alcanzan siempre, por siempre estar anuentes a compartir esta información tan importante, y también que estén atentas y atentos a nuestras redes sociales, porque don Carlos nos va a venir dando una serie de charlas como esta sobre el derecho de los habitantes y de los pacientes a lo largo de todo este año. Así que estén atentos para que no se pierdan estas informaciones tan importantes para nosotros. De verdad que para la federación es muy gratificante poder tener a alguien de tan alto nivel con nosotros durante todo este año, y a la Defensoría de los Habitantes extenderles nuestro agradecimiento por siempre ser apoyo para las organizaciones. Así que buenas noches a todos. No sé si don Carlos quiere decir unas últimas palabras. Mis últimas palabras son que reitero que autorizo el nombre de mi imagen, de mi nombre y de mi voz para que ustedes reproduzcan eso cuantas veces tengan a bien. Y estoy a la orden con muchísimo gusto. Me da un honor pues compartir con ustedes, todos ustedes. Estoy siempre a disposición. Muchísimas gracias, don Carlos. Excelente la manera de terminar esta charla. Un ejemplo perfecto. Un ejemplo perfecto, así es. Sí, gracias a todos. Chao, Buenas mucho gusto, noches. a la orden.